¿Estamos listos? ¿Podemos empezar? Pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Están en la mesa conmigo, además del alcalde de Mérida, el director general de Fundación INCIDE, Javier Collado, al que le agradecemos que se haya acercado hasta Mérida para acompañarnos en este día de satisfacción por la novedad que hoy anunciamos. Venimos trabajando desde la Consejería de Economía e Infraestructuras y la Fundación INCIDE desde hace bastante tiempo para intentar que se pudiera materializar lo que finalmente ha sido una realidad, la adjudicación por parte de Fundación INCIDE a un proyecto presentado desde Extremadura de una incubadora de alta tecnología. En el marco de los fondos FEDER, de los que dispone la Fundación INCIDE, supongo que después Javier lo podrá comentar, se ha desarrollado una serie de convocatorias por comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, pues el pasado 16 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado, insisto, la adjudicación a un proyecto denominado Incubadora de Alta Tecnología. Añado como contenido una incubadora de alta tecnología especializada en bioeconomía. En la propuesta que en el marco de la licitación que convocó INCIDE, la propuesta que ha resultado adjudicataria, está formada por CICITES, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, como sabéis es pura Junta de Extremadura, la Fundación Fundecid Parque Científico Tecnológico de Extremadura, sabéis que es una fundación en la que está la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, y la Cámara de Comercio de Badajoz. El presupuesto que se ha adjudicado es de 1.473.208 euros, que llevan una ayuda FEDER del 80% de 1.178.566 euros. El reparto por las entidades que participan es CICITEX 1.393.208 euros, Fundecid Parque Científico Tecnológico 40.000 euros y Cámara de Comercio de Badajoz 40.000 euros. Nos acompañan en esta presentación y hace unos momentos hemos estado firmando, o mejor dicho, han estado firmando INCIDE y los responsables de estas tres entidades, la directora general de CICITES, que nos acompaña, el director de Fundecid Parque Científico, que nos acompaña, y el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, que también nos acompaña. La propuesta que iba en la oferta que nosotros presentamos a esta licitación y que ha sido adjudicada por parte de INCIDE, como decía antes, es una incubadora de alta tecnología que se va a ubicar en la ciudad de Mérida. Esto supone un refuerzo de las capacidades que ya Mérida tenía en el ámbito de la red de centros públicos tecnológicos, puesto que desde su fundación, lo que nació llamándose IPROCOR y hoy es el Instituto de la Madera, del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal, están, como sabéis, en el polígono industrial El Prado de Mérida, el antiguo IPROCOR, insisto, y en las instalaciones de IPROCOR, que son muy amplias y que tenían espacio disponible, es donde se va a ubicar la incubadora. De esta manera vamos a optimizar mucho los fondos que recibimos a través de esta adjudicación de INCIDE, porque, digamos, el edificio ya existe y vamos a ser mucho más eficientes, por tanto, en el gasto de estos fondos públicos. Además, anuncio también que al margen de este importe que ha sido adjudicado al proyecto por parte de INCIDE, la Junta de Extremadura, con cargo a sus propios fondos FEDER, tenemos también la intención de complementar el equipamiento de esta incubadora, de manera que para las empresas que allí se instalen puedan disponer de un equipamiento lo más completo posible.
El concepto incubadora de alta tecnología yo creo que ya va siendo conocido, pero por concretarlo, su finalidad es incubar, albergar empresas innovadoras y de base tecnológica. En este caso concreto y con la especialización que hemos presentado desde la Junta y desde las 3 entidades que forman el proyecto, es la especialización en bioeconomía y economía circular. Por tanto, totalmente alineado, es una pata más de la estrategia de economía verde y circular que ayer se firmó por parte del presidente de la Junta y de los agentes económicos y sociales. Esta instalación va a facilitar que surjan nuevas iniciativas económicas en un sector que hasta ahora teníamos escasas iniciativas, en campos que, por supuesto, van a referirse a la agroalimentación, pero también a la farmacia, a la química, a la cosmética. Estaremos trabajando en esa línea inspiradora de la estrategia de economía verde y circular, que es la modernización de nuestra economía a partir de nuestros recursos naturales. El destinatario natural de una incubadora de este tipo serán, por una parte, startups de esta línea de trabajo y también muy vinculado, nos gustaría que así fuera, a las spin-off que puedan nacer de la Universidad de Extremadura. Va a estar dotada de un conjunto de servicios avanzados que van a facilitar a las empresas que allí se instalen el desarrollo y llevar al mercado nuevos productos y o procesos. Es de lo que se trata, de, a partir de nuestros recursos naturales, a partir de la economía circular, introducir procesos, productos de alto valor añadido. Va a haber un equipamiento importante, instalaciones con técnicas de purificación, procesos biotecnológicos y química verde. Por supuesto, lo que pretendemos es que exista una complementariedad total con las líneas de trabajo que ya tiene, en este caso, CICITES, a través de sus otros centros, Finca La Orden o el INTAEX en Badajoz, y también con los centros tecnológicos privados. Y, por supuesto, como decía antes, con la Universidad de Extremadura. Yo creo que todos somos conscientes de la dificultad que supone introducir la I+D+I en la empresa, en esa microempresa extremeña que tanto le cuesta, por esa escasa dimensión, meterse en innovación, y instalaciones como esta se lo van a poner mucho más fácil. Las principales características es que va a permitir la incubación de hasta 10 iniciativas innovadoras, tendrá cerca de 600 metros cuadrados para el desarrollo de I+D+I en estas 10 iniciativas y más de 250 metros cuadrados para la experimentación en laboratorio. Y, como decía antes, un equipamiento tecnológico de máximo nivel. Por tanto, como decía al principio, creo que es un día de satisfacción porque se refuerza, por un lado, nuestros recursos de I+D, pero también nuestros recursos de apoyo a las iniciativas que surjan y que encuentren el ambiente apropiado para desarrollarse. Antes de darle la palabra al alcalde de Mérida, me parece que vamos a tener ocasión de visionar un breve vídeo.
a los técnicos y como quedan 2 intervenciones, si os parece, así no retrasamos el acto. Pues el alcalde de Mérida. Muchas gracias, querido consejero de Industria, don José Luis Navarro Rivera, querido presidente de la Fundación ICIDE, don Javier Collado, secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso, y demás invitados, presidente de la Cámara de Comercio. Gracias por hacer posible una realidad que, si me permiten que les cuente algo, se inicia el 26 de abril del 2016. Ese día sale una carta desde la alcaldía, en una de esas gestiones que hacemos los alcaldes de una manera silenciosa, que hacemos sin comunicarle a los medios de comunicación, sin darle mucha importancia, en la que teníamos conocimiento de la iniciativa que desde la institución, desde la Fundación ICIDE, se iba a poner en marcha en España con el fin de instrumentar una serie de incubadoras de alta tecnología. Ya tenemos esa información que conocíamos, y en esa fecha ya, en 26 de abril de 2016, salió de la alcaldía una carta diciéndole que nos gustaría poder reunirnos con don Javier Collado, y nos recibió muy amablemente en el mes de mayo, poco después, para contarnos un poco la experiencia, y a través de plantearle a la Diputación de Badajoz, que no está aquí presente y que quiero agradecerles también hoy, el que nos financiaran la memoria técnica para definir el proyecto y para poder presentarlo, pues se inició ese trámite que da fruto hoy, gracias, sin duda alguna, al apoyo de la Junta de Extremadura. Y permíteme, consejero, que lo personalice, aparte de, por supuesto, de la Fundación ICIDE y de la Cámara de Comercio, pues de Jesús Alonso, que estuvimos permanentemente, con tu apoyo, por supuesto, pues pidiéndole que nos empujara y que nos fuera ayudando a lanzar adelante este proyecto. Por tanto, un camino largo que se inicia y se culmina hoy en esa, como he dicho, acción silenciosa, y que va a suponer para la ciudad de Mérida algo muy importante, en ese discurso que como alcalde estoy vendiendo, de la importancia que tiene para la Mérida hacer de la ciudad una ciudad industrial más allá de una ciudad de servicios, como viene siendo ahora, ¿no? Yo creo que una incubadora tecnológica centrada en el proyecto que se ha definido como bioeconomía es importante si salen adelante otros futuros proyectos de agricultura ecológica que están pendientes de definirse dentro de la región, y que va a situar sin duda alguna a Mérida en el centro de lo que viene a ser esta incubadora tecnológica, que es investigación y desarrollo, nuevas oportunidades de negocio, y poder, como no, definir y ser partícipes dentro del nuevo mercado que se va a generar a través de esta bioeconomía verde y circular, ser capaces de ser partícipes y protagonistas de la misma. Yo quiero destacar que esta incubadora va a ser, sin duda alguna, positivo en el pacto de la economía, no solamente local, sino regional, y que además va a llevar y atraer nuevos mercados que yo espero que se consoliden en la ciudad, ¿no? Quiero decir que la oportunidad que tanto la Fundación ICIDE como la Junta de Extremadura dan a la ciudad de Mérida es de agradecer, porque sin duda alguna vienen a colaborar la inversión que desde la Administración regional se está haciendo por el tejido productivo en el conjunto de la región y especialmente en la ciudad de Mérida. Yo tengo poco más que dar las gracias y decir que estamos muy satisfechos de que este viaje en el camino se haya podido culminar, y esperemos que sea una realidad que traiga prosperidad dentro de los objetivos que tiene planteado la Junta de Extremadura para la economía circular, esa estrategia de economía circular y verde. Y nada más. Muchas gracias. Le doy la palabra a Javier Collado Cortés, director general de la Fundación ICIDE. Bueno, buenos días a todos y a todas. Consejero, amigo consejero, alcalde, presidente de la Cámara, secretario de Innovación, su director de la Fundación ICIDE. Yo, que hoy venía un poco resfriado, pero estaba pensando ahora que la verdad es que en el tiempo que vivimos a veces no podemos transmitirnos todo lo que nos queremos transmitir. Y hoy tenía dos buenas noticias. Una, que es que la Fundación ICIDE, que va a hacer una inversión de casi 40 millones de euros en incubadoras, que ya hemos asignado definitivamente 5 incubadoras, y ya en los próximos días, porque ya se hicieron las concurrencias, vamos a asignar las otras 6, le diré al consejero que es la primera incubadora que firmamos. Con lo cual, yo creo que también es importante el reseñar que la primera incubadora que se firma en España es la de Extremadura y la de la Junta de Extremadura. Y además, como bien decía el alcalde, que esto hubo unos primeros contactos en el 2016, pero yo personalmente le quiero dar las gracias al consejero, porque
Yo creo que sin su apoyo, sin su iniciativa y sin su empuje, que él es el que también llamó para decir me voy a ocupar de este tema y quiero que haya una incubadora de alta tecnología en Extremadura y además en Mérida, pues yo personalmente le quiero dar las gracias al consejero y a todo su equipo y decirles que, como bien sabe su equipo, a la hora de presentar un proyecto de incubadoras, pues la verdad es que lo miramos con mucha profesionalidad, con mucha exigencia. Y, pues bueno, este proyecto que se ha presentado en Extremadura, pues he de decirle que es uno de los proyectos mejor valorados que ha habido en nuestro país y en España, ¿no? Por eso me van a permitir que personalmente al consejero le dé las gracias. Y luego, segundo también, que les quería decir, estaba pensando, claro, ahora estaba recapacitando y digo, claro, una incubadora de bioeconomía y economía circular, pero es que además nosotros vamos a celebrar el 6 de julio un congreso a nivel mundial, el primer congreso a nivel mundial de economía circular y de bioeconomía, como bien sabe el consejero, que vamos a traer en Madrid, va a ser la cumbre, es una cumbre, ¿no?, que vienen varios presidentes de Estado, 4 premios Nobel y además el que nos va a dar como la conferencia, podríamos decir, más importante es el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Entonces, yo creo que esta incubadora en estos momentos es un gran acierto, porque la verdad es que en el mundo hay una preocupación hacia la bioeconomía y la economía circular, y yo le comprometería al consejero y a la Junta de Extremadura y a Cicitex y a Fundecit, yo creo que ahora lo he dicho bien, Fundecit, y a la Cámara de Comercio de Badajoz, les comprometería a que pudiesen participar en esta cumbre a nivel mundial y que incluso, pues bueno, de alguna manera pudiéramos reflejar que ya en España estamos trabajando con la economía circular y donde estamos instalando una incubadora de alta tecnología. Como bien decía el consejero y como bien les he dicho al principio, nosotros vamos a hacer una inversión de casi 40 millones de euros, es decir, cada incubadora no tiene nada que ver de una comunidad a otra y lo que les puedo decir también es que luego van a estar en red y va a ser muy importante que la incubadora de alta tecnología astrofísica que pueda estar en Tenerife, pues seguramente pueda estar en red con la incubadora de economía circular de Extremadura. Igual que la de la movilidad y del automóvil, que va a ser en Vigo, lógicamente, será con la zona franca y con PSA Citroën, pues que pueda también aportar a lo que es la economía circular de una incubadora como es la que hay aquí en la Junta de Extremadura. Yo decirles un poco, hacerles un breve resumen de qué es la Fundación, porque a veces uno ve Fundación Incide y puede entrar en nuestra página web, pero nos gusta explicar que es una institución de todas las cámaras de comercio de España, es decir, de los 87 presidentes de las cámaras de comercio, que nos dedicamos a crear y consolidar pequeñas y medianas empresas, que somos organismo intermedio del Fondo Social Europeo, donde pues bueno, invertimos más de 100 millones de euros en que nuestros jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años o las pequeñas y medianas empresas de nuestro país puedan o crear o consolidar sus empresas, que somos organismo intermedio de los fondos FEDER, donde estamos haciendo, después de haber construido más de 150 viveros de empresas, y aquí en Extremadura y con la Cámara de Badajoz hemos estado haciendo unos cuantos, pues después de construir 150 edificios y donde tener más de 3.000 nuevos empresarios y empresarias que se albergan allí, pues nos lanzamos hasta este gran proyecto que es las incubadoras de alta tecnología. Y decirles también que tenemos presencia en casi todos los continentes, desde lo que estamos ejecutando en América, desde Estados Unidos hasta Argentina, lo que estamos ejecutando en Europa, donde somos líderes de un gran proyecto de digitalización con 10 países, lo que estamos ejecutando ahora en África con 10 países que estamos firmando para trasladarles nuestro know-how, hasta un continente tan alejado como Oceanía para nosotros, ¿no?, hasta las antípodas, donde estamos trabajando pues en Sydney con los jóvenes españoles que se fueron a Australia y donde nosotros también les estamos ayudando pues a crear una empresa allí o a retornar aquí y tener una empresa. Y que nos dedicamos también a infinidad de proyectos con instituciones privadas, como puede ser JP Morgan, Microsoft, Google, la consultora McKinsey, etcétera, etcétera, donde nosotros, pues bueno, todo lo que hemos aprendido de nuestro trabajo, cosas como pueden ser estas, pues las transmitimos también al sector privado, porque nosotros somos unos convencidos de que el sector público y el sector privado tienen que ir de la mano
Y aquí estamos hablando de economía circular y de bioeconomía. Como bien sabe el consejero, todo también va a estar dirigido en la unión entre el sector público y el sector privado. Nada más, yo creo que, bueno, aquí tengo cifras y bondades del proyecto de aquí, como me han puesto aquí, fortalezas del proyecto del Comité de Selección de la incubadora. Si alguien quiere más información se la daría, pero termino como he empezado, a dar las gracias al Ayuntamiento, a la Cámara de Comercio, a Cicitex y Fonditec, pero también me vuelvo a reiterar mis gracias personales al consejero y a su equipo, porque realmente hemos trabajado muy bien, ha sido muy rápido y por eso, pues bueno, es la primera incubadora que se está firmando en España y que estamos firmando el DECA. Muchas gracias. Parece que estamos en condiciones. Por fin. Antes de terminar, si hay alguna pregunta, estaríamos encantados. Entonces, quería preguntar cuándo estaría operativo esta incubadora y quería saber si Extremadura dispone o ya disponía de algo similar a lo que han presentado. Respecto a la primera pregunta, todavía no está cerrado, porque lógicamente ahora hay que hacer adjudicaciones para el acondicionamiento y para el equipamiento. Nosotros pensamos que un plazo razonable pudiera ser de 12 meses para que las primeras empresas que se vayan a incubar puedan entrar en estas instalaciones. Y en Extremadura hay centros tecnológicos de primerísimo nivel en materias en algún caso coincidentes como con esta, pero espacios donde incubar una startup puramente privada, no. La oportunidad que va a tener ese emprendedor, esa emprendedora que tenga una iniciativa en el área de la biotecnología, de la economía verde, de encontrarse un espacio que le albergue y que tenga la dotación científica y de equipamiento de laboratorios, eso hoy no existe. Hoy existen centros tecnológicos con investigadores profesionales que investigan allí, pero no empresas privadas que puedan encontrar ese espacio de incubación. Buenas tardes.
¿Qué requisitos van a pedir a esas empresas y qué características tienen que tener los proyectos que aspiren a estar en la incubadora? Todavía no está concretado. Cuando los técnicos calculen que está ya lo suficientemente cerca el plazo, esos 12 meses, la finalización de ese plazo, y tengamos una fecha segura y cierta de puesta en marcha, tendremos que concretar, en este momento todavía no está, el procedimiento formal. Ojalá tengamos que hacer un procedimiento de concurrencia, ahora mismo todavía es pronto para saberlo, para que haya igualdad de oportunidades en todas aquellas posibles iniciativas de emprendimiento que reúnan el perfil de la actividad apropiado para ubicarse en esta instalación. Pero el procedimiento concreto de selección de aquellos candidatos a instalarse todavía no está concretado. Y ninguna pregunta más. Muchas gracias a todos.